una presentación así, dijo la persona, Señor, perdónalo por tantos halagos. I once heard a man after a presentation like that said, God, please forgive him for so much flattery. Y después dijo, y perdóname a mí porque me gustó. And then he said, and forgive me because I liked it. Pues es un honor para mí estar aquí con ustedes y la verdad que son una gran bendición para mí, como sé también que lo son para el Pastor Mike. It is an honor to be here with you, and I know it's an honor also for Pastor Mike. Y en el estudio de hoy estaremos mirando el último 40 de la Biblia. And today we're going to see the last 40 of the Bible. En la Biblia tenemos diferentes números que aparecen varias veces And in the Bible we have different numbers that mean different things. y que por lo regular representan algo And we see them in different parts of the Bible that represent different things. o relacionan con algo, Or they relate to something, como el número 40. like the number 40. El número normalmente lo asociamos, el número 40 lo asociamos con un periodo de tiempo de prueba o preparación. So the number 40, we normally relate it to a time of preparation or a time of testing. Y sabe, la preparación es muy importante. And preparation is very important. Eso me recuerda de 3 hombres que se estaban preparando a tomar un viaje a pie. And this reminds me of 3 men that were preparing to take a 3-day journey. Y en este viaje iban a tener que cruzar un desierto caminando por 2 días. And in this journey, they were taking a trip and they were going to go through a desert for 2 days. Ahora, lo bueno que había un genio esperándolos al entrar al desierto para concederles un deseo. And the good thing that there was a genie right there ready to be preparing with them Para ayudarles en su jornada, en su viaje a través del desierto. to help them in their journey through the desert. Y así que el primer hombre llega con el genio y está pensando, ¿qué le pediré? So the first man gets to the genie and he starts thinking, well, what should I ask him? Y entonces se le ocurre, voy a pedirle una mochila de billetes y cuando me dé calor simplemente me echo aire con ellos. So he said, aha, I know what I'm going to ask him. I'm going to ask him for a bag full of money, so that way when it gets hot, I'll fan myself with his money. Y así que llega el segundo y está pensando, ¿qué pediré yo? So the second one gets there and he's thinking to himself, what should I ask for? Ya sé, voy a pedir un garrafón de agua donde el agua nunca se termine. So he says, I know what I'm going to ask. I'm going to ask for this big jug of water that it will never end. It will always have water. Y así cuando esté haciendo calor y tenga sed, tengo agua para estar tomando. That way, so when it gets really hot and I get really thirsty, I will always have water. Entonces llega el tercer hombre y sin pensarla bien decidido le pide al genio lo que él quería. So the third man gets there and without even thinking, he already knew what he was going to ask for. Y le dice, yo quiero la puerta de un carro. So what he says, I want a car door. Entonces el genio se quedó rascando la cabeza y dice, ¿para qué quedará la puerta de un carro? So the genie's thinking to himself, why does he want a car door? Entonces le pregunta, ¿y para qué quieres la puerta de un carro? So he asks him, what do you want the car door for? El hombre le contesta, pues para cuando me dé calor bajo el vidrio. So he says, so that way when it gets hot, I can roll down the window. Pero la verdad que la preparación es algo muy importante y hay diferentes maneras que la gente se prepara. But preparation is very important, and there's different ways that people prepare themselves. Por ejemplo, tenemos a este hombre que se está preparando para jugar básquetbol con los interinos. For example, we have this man here on our screens that he's preparing to play basketball with our interns here. Y este próximo hombre se está preparando para luchar con Uriel. And this next man is getting ready for battle with our brother Uriel. Y este próximo hombre se está preparando para cortarle el pelo a Sergio. And this next man, we see he's preparing to give Sergio a haircut. Este otro hombre se está preparando para venir a un concierto aquí de Capilla Calvario. And this next man is preparing himself to come to one of our concerts here. Y por último tenemos a un niño que se está preparando para ser un miembro de Capilla Caloría. And here we see a baby preparing himself to be a member of Calvary Chapel. Pero sí, en la Biblia tenemos varios ejemplos de periodos de tiempo de 40. And in our Bibles, we see various places where we have periods of preparation, Ya sea 40 años o 40 días. whether it be 40 years or 40 days. Por ejemplo, con Noé llovió 40 días y 40 noches y después de que dejó de llover, tuvo que esperar otros 40 días para salir del arca. For example, with Noah, it rained for 40 days and 40 nights. And after it stopped raining 40 days and 40 nights, he had to wait 40 days to go out of the ark. Moisés 2 veces pasó 40 días con el Señor en el monte. Moses spent 40 days with the Lord twice. Los espías que fueron a espiar la tierra prometida después de 40 días regresaron. The spies that went to check out the promised land, they waited 40 days before they came back. Israel estuvo vagando 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida.
Israel wandered for 40 years before going into in the desert, before going to the promised land. Elías duró 40 días para llegar a Horeb, el monte de Dios. And Elijah waited 40 days also. Jonás predicó que en 40 días Dios iba a juzgar la ciudad de Nínive. Jonah preached for 40 days that the Lord was going to come to Nineveh. Y Jesús ayunó por 40 días en el desierto. And Jesus fasted for 40 days in the desert. Y el último 40 que tenemos en la Biblia es cuando Jesús se le aparece a sus discípulos después de su resurrección. And the last 40 that we have in our Bible is when Jesus, he showed up to his disciples after his resurrection. Ahora, si examinamos cada uno de estos tiempos de 40, nos damos cuenta que eran tiempos de preparación. And if we examine all of these 40s, there were times of preparation. Jesús se preparó 40 días en el desierto para el ministerio. Jesus prepared himself 40 days for the ministry. Y ahora estaremos mirando que en estos 40 días va a estar preparando a los discípulos para el ministerio. And today we're going to see that for 40 days he was preparing the disciples for the ministry as well. Y así que en el estudio de hoy estaremos mirando 6 puntos de preparación durante este periodo de 40 días, que no solamente es para los discípulos de aquel entonces, pero también es para nosotros hoy. So in today's message, we're going to see 6 steps of preparation that was given to the disciples, and it's also for us today. Y así que si me acompañas en tu Biblia, si aún no estás ahí, por favor, en Hechos capítulo 1, So if you can join me in your Bibles, we'll be in the book of Acts, chapter 1. chapter 1, verses 1 and 2. El texto de hoy va a ser el versículo 1 hasta el versículo 12. Verses 1 through 12 today. Comenzamos con el versículo 1 y 2. We'll begin with verses 1 and 2. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Versículo 2, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach, until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. Primero miramos a quién está dirigido este libro. First, we see who this book is directed to, Y vemos que está escrito a Teófilo. and it is written to Theophilus. Ahora se cree que este hombre era un dignitario romano. Now, it is believed that this man, Theophilus, was a Roman dignitary. Y se cree esto por la manera que se refiere a él en el Evangelio de Lucas. And it is believed because the way he refers to him in the Gospel of Luke. Lo leemos ahí, Lucas 1:3. We read that in Luke 1:3. Dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. With this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus. Ahora, en la manera que se refiere a Teófilo, era la costumbre romana cuando se dirigía a un dignitario, excelentísimo. Now, the way that he referred to this man here is the way that you were referred to a Roman dignitary as most excellent. Ahora, la omisión de este título en Hechos, muchos maestros de la Biblia creen que es por la conversión de él. Now, the omission of this phrase, most excellent, here in the book of Acts is believed because of his conversion now here in the book of Acts. Ahora, creo que no necesito decirles quién es el autor de este libro. I think I don't have to mention who the author of this book is. Pues es Lucas. It's Luke. Y se refiere Pablo a él de esta manera en Colosenses 4:14. And we read in Colossians 4:14, Dice, los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. our dear friend Luke, the doctor, and Demas send greetings. Y este libro de los Hechos en verdad es una continuación del Evangelio de Lucas. And this book of Acts is a continuation of the Gospel of Luke. Y en este libro escribe con mismo detalle Lucas los hechos del Espíritu Santo. And in this book, he also describes in great detail the works of the Holy Y Spirit. también escribe cómo los discípulos fueron usados grandemente en la iglesia primitiva. And he also describes of how the disciples worked in the early church. Y así que tenemos un modelo de las cosas que nosotros debemos de estar haciendo. And here we have a model of the things that we need to be doing. Y volvemos a leer el versículo 2 y ahí vamos a mirar uno de los puntos de nuestra preparación. And we'll reread verse 2 to see what we need to prepare today. Hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido.
until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. En este primer punto miramos la instrucción del Espíritu Santo. And here in this first step, we see the instruction of the Holy Spirit. Recuerda que estaremos mirando 6 puntos de preparación en el texto de hoy. Remember, we're going to be reading 6 steps of preparation. Entonces el primer punto es instrucción por medio del Espíritu Santo. So the first step is instruction from the Holy Spirit. Ahora recuerda que en ese tiempo que Jesús se apareció fueron 40 días después de la resurrección. Now remember, the time that Jesus had appeared to them was 40 days after the resurrection. En otras palabras, había pasado muy poco tiempo después de que Jesús había muerto cuando les está dando esa instrucción. So it was real little bit time after Jesus had died when he was giving them these instructions. Y así que los discípulos se sentían desilusionados, se sentían de cierta manera defraudados. So in a certain way, the disciples had felt very sad. They had felt let down. Los discípulos estaban siendo perseguidos, aún estaban siendo amenazados. The disciples, they were being persecuted. They were even being threatened. Para ellos, tal vez la tentación era de irse de ahí. And maybe the temptation for them was just to flee from there. Y así que no era fácil para ellos. So it wasn't easy for them. Así que necesitaban que el Espíritu Santo les guiara, los instruyera. They needed the Holy Spirit to guide them, to instruct them. En aquel entonces no era muy popular el ser un cristiano. In those times, it wasn't too popular to be Christian. No sé si te has dado cuenta, pero hoy en día es popular el ser un cristiano. I don't know if you've noticed, but today it's very popular to be Christian. Tienes aún sectas, religiones falsas que se llaman cristianos. You have false religions, you even have sects that call themselves Christians. Y sabes, el problema en verdad no es la etiqueta de cristiano, And the real problem is not the label of being Christian, pero el producto. but the product. Porque muchas veces lo que está detrás de la etiqueta no es algo genuino, sino que es algo chafa y pirata. And because what's behind this label is not something that's genuine, it's something that it's a pirated, fake version. No sé si alguna vez has comprado de Waldos o solo un precio un perfume. I don't know if you've bought some from Waldo's or Solo un Precio, a perfume. Según la etiqueta es muy buen producto. According to the label, it's a real good Pero product. después de la primera vez que te lo pusiste, ya no te lo vuelves a poner. But after the first time you wear it, you won't do it again. Y sabes, por el producto que no siempre es genuino, pues ha descreditado la etiqueta. And because that product was not genuine, now it has discredited that label. Y esos son los tiempos en los que vivimos hoy. And that is the times that we live in today. Y así que de cierta manera nos encontramos en situaciones difíciles, And in a certain way, sometimes we find ourselves in difficult donde también situations estamos bajo ataque y de cierta manera también bajo persecución. where we too are under attack and in a certain way under persecution. Y necesitamos instrucción por medio del Espíritu Santo. And we need instructions of the Holy Spirit. Y sabes, hermano, es muy triste cuando nosotros dejamos de depender en el Espíritu Santo. And you know, it is sad when we stop depending on the Holy Spirit. Cuando dejamos de confiar en el Señor. When we stop trusting on the Lord. Pero tantas veces lo hacemos. But we do it so many times. Y nos damos cuenta que lo hacemos cuando dejamos de consultar al Señor por guianza y instrucción. And we find out when we stop receiving the guidance from the Lord. Hazte la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con el Señor para pedirle consejo o instrucción acerca de algo? Ask yourself this question. When was the last time you asked the Lord for guidance over a situation? Tenemos un gran privilegio en que tenemos el Espíritu Santo para instruirnos. We have the great privilege of having the Holy Spirit to guide us and to instruct us. El Espíritu Santo nos repite las palabras de Jesús. The Holy Spirit repeats the word of Jesus. Esta es de la manera que lo dice Jesús en Juan 16:13. And this is how Jesus says it in John 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak of His own. He will speak only of what He hears, and He will tell you what is yet to come. Y así que quiero animarte que en tus tiempos difíciles no olvides que no estás solo. So I want to encourage you, in your difficult times, remember that you are not alone. Muchas son las veces que no sabemos qué decisión tomar. Many times we don't know what decisions to take. No sabemos qué paso tomar. We don't know what steps to take. Pues tú tienes al Espíritu Santo para instruirte. Well, you have the Holy Spirit to instruct you. Él quiere instruirte y ese es su ministerio. He wants to instruct you, and that is His ministry. Y así que esa es una gran bendición y preparación.
So that is a great blessing in preparation. Sí que los discípulos se encontraban en una situación difícil So the disciples found themselves in a difficult situation. y el Señor los iba a usar grandemente para trastornar el mundo. And the Lord was going to use them mightily to transform the world. Y aparte de recibir instrucción por medio del Espíritu Santo, iban a recibir otros puntos más de preparación para el ministerio. And besides receiving guidance from the Holy Spirit, they were going to receive more steps of preparation. Y así que vemos estos otros dos puntos más en el versículo 3. And we see these other steps in verse 3. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. El siguiente punto de preparación era que ellos estuvieran convencidos de que Jesús vive. The next step of preparation was to be convinced that Jesus was alive. Si los discípulos no creían que Jesús estaba vivo, no hay ministerio. If the disciples couldn't believe that Jesus was alive, there was no ministry. Si Jesús no hubiera resucitado, no hay esperanza, no hay nada. If Jesus hadn't resurrected, there would be no hope. Pablo lo dice de esta manera en 1 de Corintios 15, 19. Paul says it like this in 1 Corinthians 15, verse 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Otra versión dice los más miserables. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. In other versions it says most miserable. No había duda para los discípulos que Jesús había resucitado. There was no doubt to the disciples that Jesus was alive. He had resurrected. Ellos sabían que Él estaba vivo. They knew he was alive. Hermanos, ¿qué tal nosotros? How about us? ¿Estamos nosotros verdaderamente convencidos de que Jesús no solamente vivía, pero que vive hoy? Are we truly convinced that Jesus not only lived back then, but he lives today? Y no estoy hablando de que estés convencido en tu mente, pero estoy hablando de que si estás convencido en tu vida. And I'm not asking if you're convinced in your mind only, but are you convinced in your life? Y lo que quiero decir con esto es de que si tu vida está demostrando que Jesús vive. And what I mean by this is that does your life prove or show that you believe and you are convinced that Jesus is alive today? Te pregunto que si demuestra nuestra vida la seguridad de que Jesús vive. Does our life demonstrate and prove the security that Jesus is alive? ¿Vivimos como si tenemos un Dios vivo o como si nuestro Dios no vive? Do we live our lives as we have a true and living God or as a God that doesn't live? Y He's te not puedes alive. dar cuenta de lo que tu vida está demostrando al examinar tus acciones. And you can find out if you're living that way by your actions in your life. En la manera que tratas a tu esposa, a tus hijos, The way that you treat your spouse, your children, a tus compañeros de trabajo, your coworkers, a la persona que se te metió en la carretera cuando venías en camino para acá. the person that cut you off on the way over here to church today. Para hacer la prueba más sencilla, ¿eres tú la clase de persona que trae alegría cuando entra a un lugar o eres la clase de persona que da alegría cuando te vas de ese lugar? And to make a clearer illustration, are you the person that brings joy to a room when you come into the place or when you leave the place? Nosotros estamos seguros que nuestro rey vive y debemos de demostrarlo. We are convinced that our King is alive and we should demonstrate that. Hay un himno que habla acerca de que él vive. There is an old hymn that demonstrates that he's alive. Y quisiera decírselos del coro de este himno. And we would like to sing you the chorus. Lo voy a cantar yo en inglés y Eduardo en español. He will sing it in English and I will do it in Spanish. Pero necesito su ayuda, así que por favor, si lo conoces, si lo sabes, también canta con nosotros. But we really need your help, so if you know it, please join us. Pero dice, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth the living just because he lives. ¿Español? Porque él vive, triunfaré mañana. Porque él vive,
vida vale más y más solo por Él. Amén. Nuestro Dios vive y estoy seguro que si todos los días haríamos el esfuerzo consciente de verlo, lo vamos a mirar. Our God is very alive today, and if we do that effort, if we are conscious of it, we'll see it more and Y more. así que quiero animarte en esta semana que estés buscando ver a tu Rey, a tu Salvador, a tu Señor. So I want to encourage you that this week I want you to look for your King, for your Savior every day. Regresando al texto, vamos a mirar el tercer punto de preparación en la segunda parte del versículo 3. And continuing back with our text, we'll see the next step in the second part of verse 3. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Durante este tiempo de preparación, Jesús les estuvo hablando acerca del reino de Dios. During this time of preparation, Jesus spoke to them about the kingdom of God. Ahora este no fue el único tiempo donde Jesús les estuvo hablando del reino de Dios, Now, this isn't the only time when Jesus spoke to them about the kingdom of God. sino que se menciona el reino de Dios más de 80 veces en los evangelios. The kingdom of God is mentioned over 80 times in the Gospels. Así que este era un tema importante, So this was a very important topic. tan importante que Jesús lo vuelve a mencionar en el tiempo de preparación para los discípulos. So important, in fact, that he mentions it again during this time of preparation. Y así que sin duda es importante también para nosotros. So without a doubt, it is important for us today. El reino de Dios es exactamente eso, donde Él reina. And the kingdom of God is exactly that, where he reigns. Y sabemos que Dios tiene la autoridad sobre todo. And we know that God has the authority above all. Pero por un tiempo Él le ha dado a Satanás autoridad sobre este mundo, esta tierra. But for a time, he has given Satan, our enemy, the authority over this earth. Y this así world. que esta tierra no es el reino de Dios. So this world is not the kingdom of God. Así que ahorita el reino de Dios es donde Él está, que es el cielo. So right now, the kingdom of God is right there where he is in heaven. Y el deseo de Dios es que nosotros estemos con Él, pero no solamente nosotros, sino que si fuese posible toda la humanidad. And God's desire is for us to be there with him. And not only us, but all humanity, everyone. El deseo de Él es de que todos sean salvos. His desire is that all would be saved. Y el reino de Dios es hermoso. And the kingdom of God is beautiful. Tenemos una muy bonita descripción de Él en Apocalipsis. And we have a very beautiful description there in Revelation. Y quiero animarte a que vayas al grupo de hogar este viernes para que puedas ver más lo que es el cielo. And I encourage you all to go to these home fellowships so you can learn more about heaven. Y en tiempos difíciles es bueno recordar el reino de Dios. And during difficult times, it is good to remember the kingdom of God. El poder recordar nuestro hermoso hogar. To be able to remember or to see our home. Y de cierta manera es nuestra brújula. And in a certain way, it is our compass. En medio de tanta confusión y distracción con la que el mundo intenta de hacernos perder nuestro rumbo. In the middle of so much confusion and distraction that this world tries to make us lose our way. Mira cómo lo dice Pablo acá en Filipenses 3, 13 y 14. Look how Paul says this in Philippians chapter 3, verses 13 and 14. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me. Call me heavenward in Christ Jesus. Esta es la mentalidad que los discípulos necesitaban tener y es la mentalidad que tú y yo necesitamos tener. This is a mentality that the disciples needed to have, and is a mentality that we today need to have as Porque well. como las tormentas empiezan a levantarse y empezamos a distraernos, empezar a ver a la derecha, a la izquierda, If the storms begin to lift up and we start focusing to the right and to the left, pero recordamos del reino de Dios, but we remember the kingdom of God. entonces podremos mantenernos en el camino correcto. That way we can continue on the straight path. Pedro entendía esta verdad y mira cómo nos describe a nosotros como cristianos en 1 de Pedro 1:17.
Peter remembers this, and he tells us here in 1 Peter chapter 1, verse 17. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Live out your times as foreigners here in reverent fear. Así que hasta ahora hemos visto 3 puntos de preparación. So up until now, we've seen 3 steps of Se preparation. los voy a volver a repetir. I'm going to repeat them again. Instrucción por el Espíritu Santo. Instruction from the Holy Spirit. Número 2, estar convencidos de que Jesús vive. Number 2, be convinced that Jesus is alive. Y número 3, tener presente el reino de Dios. And number 3, have present the kingdom of God. Y a continuación vamos a ver 2 puntos más de preparación para el ministerio. In continuing, we're going to see 2 more steps in preparation for the ministry. Versículo 4 y 5. Verses 4 and 5. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this commandment: do not leave Jerusalem, but wait for the gift from my Father that he promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. En este pasaje vemos que Jesús le dice a sus discípulos que no se vayan a ir, que esperen allí en Jerusalén. Here we see that Jesus tells his disciples not to leave, to wait right there in Jerusalem. Y lo que iban a esperar en Jerusalén era la promesa del Padre. And what they were waiting for right there in Jerusalem was for the promise of his Father. Y la promesa del Padre es que iban a recibir el poder del Espíritu Santo. And the promise of the Father was that they were going to receive the power from the Holy Spirit. Y cuando leemos más adelante el libro de los Hechos, vemos el día que recibieron el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. And when we read ahead in the book of Acts, we see that the power that they received from the Holy Spirit in the day of Pentecost. Y sin duda era importante el recibir el poder del Espíritu Santo. And without a doubt, it was important to receive the power of the Holy Spirit. Y eso es algo que nosotros debemos de estar pidiendo diariamente. And that is something that we need to be asking for every day. Y ese es el cuarto punto, el estar pidiendo, el estar llenos del Espíritu Santo. And that is very important. That is the 4th step, to be filled with the Holy Spirit. Y así que nuestra oración debe ser: Señor, lléname de tu Espíritu. So our prayer should be, Lord, fill me with your Holy Spirit. Ahora quiero recordarles que hay una diferencia entre tener el Espíritu Santo y el estar llenos del Espíritu Santo. Now I want to remind you that there is a difference of having the Holy Spirit and to be filled with the Holy Spirit. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Every person who has been born again has the Holy Spirit. Ha sido sellado con el Espíritu Santo. They have been sealed with the Holy Spirit. Pero no todo que ha nacido de nuevo está lleno del Espíritu Santo. But not everyone who is born again is filled with the Holy Spirit. La mejor manera que puedo explicártelo es que cuando tú tienes el Espíritu Santo y estás lleno, el estar lleno es que el Espíritu Santo te tiene a ti. And the best way I can explain this to you is that when you are filled with the Holy Spirit, it's not so much that you have the Holy Spirit, but the Holy Spirit has you. Y si el Espíritu Santo te tiene a ti, quiere decir que tú estás bajo el control del Espíritu Santo. And if the Holy Spirit has you, you're under the control of the Holy Spirit. Y si somos honestos, podemos decir que no siempre es el Espíritu Santo que tiene control de nosotros. And if we're completely honest, we can admit that we're not always under the control of the Holy O Spirit, solo que seas perfecto. unless you're perfect. Entonces debemos de estar pidiendo diariamente el estar llenos, el que estar bajo el control, someternos al control del Espíritu Santo. So we need to be praying to be filled with the Holy Spirit, to be under the control of the Holy Spirit daily. Ahora, el quinto punto de preparación para los discípulos es un punto que nosotros a menudo necesitamos ayuda con él. And the 5th step of preparation of the Holy Spirit is one that we often need help with. Y es el esperar en Dios por su promesa. And that is waiting on God for his promise. Por alguna razón el esperar es algo que como humanos no somos muy buenos para hacerlo. For some reason, it seems to be, for us humans, that waiting is something very difficult to do. Al contrario, lo que queremos hacer es huir On the contrary, what we want to do is flee sometimes, o querer arreglar las cosas a nuestro modo. or fix things in our own way. Y por eso el Señor les ordenó que se quedaran ahí a esperar la promesa, And the Lord ordered them to stay right there to wait for that promise, que no se alejaran de Jerusalén. to not leave Jerusalem. Y así que el quinto punto es esperar la promesa del Padre. So the 5th step is to wait on the promise of God. Y hoy aplicándolo a nosotros, el Señor nos quiere recordar que no nos alejemos de Él.
And applying it, the Lord wants to remind us not to get away from Him, to go away from Him, pero esperar en sus promesas. but to wait on His promises. La verdad, yo no sé lo que todos ustedes aquí están pasando, The truth is that I don't know exactly what each and every one of you here is going through. pero sé que cada uno de ustedes que está aquí está pasando por algo. But I know that each of you are going through something right now. Y sé que muchas veces la tentación es de rendirte, de darte por vencido. And the temptation is that you just want to give up. Para otros la tentación es de irte tal vez a otra ciudad o otro estado. For others, yet the temptation would be to flee to another city, to another state even. O aún tal vez a otra iglesia. Or maybe to even another church. O simplemente de salir corriendo sin ningún rumbo, ningún destino. Or to just go out running without direction or any kind of anything. Lo único que sabes es de que ya estás cansado. All you know is that you're just tired. Cansado de las cosas en el hogar que no cambian. Tired of things at home that don't change. Cansado de que las cosas en el trabajo no cambian. Tired that things at work aren't changing at all either. O cansado de que no puedes encontrar trabajo. Or just tired that you just can't find employment. Cansado de esperar en la promesa del Padre. Tired of waiting on God's promise. ¿Cuál promesa? What promise? Que Él obra todo para bien para aquellos que lo aman. That He works everything for good for those who love Him. Y eso te incluye a ti. And that includes you. Los discípulos también se sentían cansados. The disciples also felt tired. Cansados de que se burlaban de ellos. Tired that they were being mocked. Cansados de ser amenazados. Tired of being threatened. Cansados de esperar en la promesa. Tired of waiting on the promise. El mundo los invitaba a que regresaran. The world was inviting them to go back. Las comodidades de su hogar los llamaban. The comfort of their homes was calling them. Su oficio, trabajo anterior los tentaba. Their old job, what they did before, was tempting them. Pero ellos decidieron obedecer al Señor y esperar en la promesa del Padre. But they decided to obey the word of God. ¿Qué harás tú hoy? What will you do today? Es mi oración que hoy cobres ánimo y esperes ahí en tu Jerusalén. It is my prayer that you wait right there in your own Jerusalem. Vamos a ver cómo es que responden los discípulos continuando versículos 6 y 7. Let's see how the disciples respond in the next verses 6 and 7. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. So when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. Sabemos que los discípulos esperaron, We know that the disciples waited. pero vemos que al igual que nosotros, los discípulos no son muy pacientes. But we see that the disciples, as well as us, weren't very patient. Los discípulos entendían de que el Mesías iba a venir y él iba a reinar. The disciples understood that the Messiah was coming, that he was going to reign. Y así que estaban preguntándole, ¿ya mero? So they were asking him, almost? Y Jesús les contesta, dejen de preguntar o querer averiguar, And Jesus answered them, stop asking, stop trying to investigate. porque a ustedes no les toca saber. Because this is not for you to know. Y Jesús ya les había dicho algo similar allá en Mateo 24:36. And Jesus had already told them something similar back in Matthew 24:36. Les dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. But about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. Y regresando al texto, vemos una gran bendición And returning to our text, we see a great blessing y una gran verdad. and a great truth. Dice, determinados. It says the determined. O sea, el tiempo, el día, ya había sido determinado por el Padre. The time, the date was already determined by the Father. Esta es una gran verdad porque nos recuerda de la soberanía de Dios. And this is a great truth because it reminds us of God, that he is sovereign. Dios es quien pone la fecha y la hora. God is who puts the time and who puts the date. Es Dios quien determina los eventos de mi vida como creyente. It is God who determines the events in my life as a believer. Y es de consuelo saber que no es por coincidencia, And it is comforting to know that it's not by coincidence. no es por suerte, It's not by luck. no tiene que ver en las estrellas de la manera que estén alineadas, It has nothing to do with the stars, the way that they're lined up. no tiene que ver con el mes, It has nothing to do with a month. es la determinación de Dios. It's determined by God. Y Él nunca llega tarde And he is never late. y nunca
se equivoca. and he never makes mistakes. Y eso es algo hermoso, ¿no? And that is beautiful. Continuando vemos el sexto punto de preparación en este último 40 de la Biblia. And continuing, we'll see the sixth step in this last 40 of the Bible. Lo vemos en el versículo 8. We see it in verse 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all of Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ahora vemos aquí el propósito de ser bautizados por el Espíritu Santo. So here we see the purpose of being baptized in the Holy Spirit. Y era para que los discípulos testificaran de Jesús, It's so that the disciples would testify about Jesus, para que compartieran de Jesús. that they would share Jesus. Y en este sexto y último punto resumimos el último periodo de 40 en la Biblia. And the sixth step, we summarize the steps of the Bible En esta preparación es para compartir a Jesús. in the preparation of sharing Jesus. Y también aquí vemos hasta dónde quiere el Señor que nosotros compartamos de Él. And here we also see up to where he wants us to share about him. Dice que compartamos o seamos testigos de Jesús solo con los que nos caen bien. It says to be witnesses of Jesus here only to the people that we get along with. Solamente con aquellos que nos sentimos cómodos de hablar con ellos. Just with those that we feel comfortable talking to. No, resumido es con todos, No, it says for everybody. hasta los confines de la tierra. To the ends of the earth. Y de la misma manera, esta es nuestra responsabilidad And in the same way, it is our responsibility de compartir las buenas nuevas. to share the good news. Muchas veces creemos que para ser misioneros tenemos que irnos a otro país. Many times we're tempted to think that in order to be a missionary, we need to go to another country. Pero la verdad es que para hacer el trabajo de un misionero lo podemos hacer allí en casa. But the truth of the matter is, to do the work of a missionary, we can begin right there in our own home, En nuestra colonia, in our colonia, en nuestra ciudad, in our city, en este estado, in this state, país in our country, y hasta los confines de la tierra. and to the ends of the earth. Ese es el propósito de este 40, And that is the purpose of this 40, para prepararnos. to prepare us. Jesús dio esta gran comisión de esta manera en Mateo 28, 19 y 20. Jesus gave this great commission in Matthew 28, verses 19 and 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Y así que ahora aquí estamos terminando con el último periodo de 40 en el cual Jesús prepara a sus discípulos. So here we're ending with the last 40 of the Bible where Jesus is preparing his disciples. Y nos ha preparado a nosotros para el ministerio. And he has prepared us for the ministry. El ministerio, hermano, simplemente es representar a Jesús. The ministry simply is representing Jesus. Representar a Jesús en todo lo que hacemos. Representing Jesus in everything that we do. Y esto es lo que el Señor nos quiere recordar hoy. And this is what the Lord wants to remind us today. Que Él nos ha preparado. That he has prepared us. Nos ha dado instrucción por medio de su Espíritu. He has given us instruction through his Holy Spirit. Nos ha comprobado que Jesús vive. He has proved that Jesus is alive. Nos ha compartido el reino de Dios. He has shared the kingdom of God. Nos llena de su Espíritu. He fills us with his Spirit. Sigue cumpliendo sus promesas. Solo hay que esperar. He continues fulfilling his promises. We just need to wait. Y nos ha dado la gran comisión de representar a Jesús. And he has given us a great commission of representing Jesus. No sé si ustedes estaban conscientes de esto, pero todos ustedes están involucrados en el ministerio. I don't know if you were all aware of this, but you are all involved in the ministry. Todos están por lo menos en un ministerio. All are involved in at least one ministry. Y ese ministerio comienza en tu hogar. And this ministry begins at home. ¿Cómo estás en tu relación con tu esposa, tu esposo, tus hijos, con la gente que vive en tu casa? How are you in the relationship with your spouse, with the children, with the people that live in your home?
Si yo les preguntara acerca de tu vida, ¿dirían ellos que tu vida representa la vida de Jesús? If I was to ask them about your life, would they answer that your life represents Jesus? Ese es el ministerio que tenemos. That is a ministry that we all have. Representar a Jesús en todo. Represent Jesus in everything. No solo los domingos y miércoles aquí, Not only on Sundays here, pero en todo lo que hacemos. but in everything that we do. Aún en Walmart, Even at the store, at Walmart, La Comercial, at Comercial, Calimax. Calimax. Las mencioné todos para que vean que no hay preferencia. I mentioned all of them, that way you see there's no preference. Pero en todo lo que hacemos necesitamos estar representando a Jesús. In everything that we do, we need to be representing Jesus. Hoy hemos despertado de este lado de la eternidad porque aún hay ministerio que hacer. Today we have woken up on this side of eternity because there is still a ministry to do. La pregunta para ti y para mí es qué estamos haciendo con las oportunidades y la responsabilidad que el Señor nos ha dado para servirle. And the questions for you and for me is, what are we doing with the opportunities that the Lord has given us today to serve Him? Esta es una parte tan importante para nosotros como cristianos, This is very important for us who are Christians. que en el último tiempo de preparación en la Biblia, o sea, en el último periodo de 40 en la Biblia, Jesús lo usó para recordar y preparar a sus discípulos. It is important to notice that Jesus, in the last 40 of the Bible, he spoke about this in the Bible. Y así que después de recibir esta preparación, vamos a ver y para terminar cómo es que los discípulos responden o reaccionan. And we're going to see how the disciples reacted to this. Versículos 9 al 11. Verses 9 to 11. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up to the sky as he was going up, when suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Y así que vemos que los discípulos responden asombrados. So here we see that the disciples responded, they were just in awe. Y están mirando fijamente a Jesús mientras él ascendía. And they were looking intently to heaven as Jesus was ascending. Y después leemos que una nube ocultó a Jesús de su vista. Then we read that a cloud hid them from their view. Ya no lo podían ver ellos, They couldn't see him anymore. pero aún así siguieron mirando hacia el cielo. But even then, they were still looking at heaven. Me imagino yo que quedaron hipnotizados, I imagine that they stayed there just hypnotized, aún hasta con la boca abierta mirando arriba. even with their mouth open like that. Y al estar leyendo esto, estaba riéndome, me río un poco. And as I was reading this, I was laughing at this. Pero luego después me di cuenta que yo muchas veces he hecho lo mismo. But I found out, though, that many times I've done the same thing. Me quedo maravillado de las obras, las maravillas que hace el Señor. I stand in awe of the things, of the wonders that the Lord does. Y sabes, en vez de echarle más ganas, And instead of putting more effort, me quedo ahí paralizado. I just stay there paralyzed. Y como los discípulos, ya ni siquiera estoy mirando al Señor. And just as the disciples, I'm not even looking at Jesus anymore. Solo estoy mirando el cielo. I'm just looking at the sky. Estoy mirando las obras de Él. I'm seeing his works. Y ya no estoy mirándolo a Él. I'm not looking at him anymore. Una nube ocultó a Jesús de los discípulos. A cloud hid Jesus from the disciples. ¿Qué nube te ha ocultado a ti a Jesús? What cloud has hid Jesus from you? ¿La nube del enojo? The cloud of anger? ¿La nube de la avaricia? The cloud of greed? ¿La nube de los placeres? The cloud of pleasure? ¿La nube de las comodidades? The cloud of comfort? ¿La nube del adulterio, pornografía, borrachera, drogas, chismes? The cloud of pornography, adultering, of gossip? Hermanos, ¿qué hacemos mirando al cielo? What are we doing looking at heaven? ¿Qué hacemos mirando al espacio? What are we doing when we look in space? Jesús vendrá otra vez. Jesus will come again. Creo que no me escucharon. I don't think you heard Jesús vendrá otra vez. Jesus will come again.
reaccionemos y hay que cumplir con el privilegio del ministerio que tenemos delante de nosotros. Let's respond and do the ministry that we have before us. Ya hemos sido preparados We have been prepared, y estamos siendo preparados. and we are being prepared. Amén. Amen. El primer paso en la preparación comienza con aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. And the first step in preparation is accepting Jesus as your Lord and Savior. Y así que si tú estás aquí y todo lo que has escuchado te ha gustado, tú quieres ser usado por Dios. So if you are here and you heard this and you like this and you want to be used by Jesus, Porque tú también te sientes cansado de la manera que has estado viviendo because you too are tired of the way that you've been living, y quieres empezar a trabajar en la obra, en el ministerio. and you want to start working in the ministry. Primero tienes que dejar que Él trabaje en ti. First, you need to have Him work in you. Y de la manera que haces esto es arrepintiéndote de tus pecados, viniendo a Él con un corazón abierto y honesto. And the way of doing this is repenting of your sins and having an open heart for Him. Y después aceptar ese regalo gratuito que Él te ofrece, del perdón de todos tus pecados y la salvación. And then accepting that free gift that He has for you, forgiveness of all of your sins. Si tú quieres hacer eso hoy, te voy a pedir que levantes tu mano para que podamos orar por ti. If you want to do that today, I want you to raise your hand up right now. Si hay alguien que hoy quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, levanta tu mano. If there is someone here who wants to accept Jesus as a personal Lord and Savior, Amén. please raise your hand now. Amén. 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 Amen. Amén. Amen. ¿Alguien más? Someone else. El Señor quiere hacer una obra maravillosa en tu vida. The Lord wants to do wonderful work in your life. ¿Hay alguien más que quiere aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador hoy? Anyone else who wants to accept Jesus as his personal Lord and Savior. Bien. Después de la oración, queremos platicar con ustedes allá atrás, por favor, después de que oremos. After the Gracias. prayer, we want to speak to you outside, please. Bien. Mientras el grupo de alabanza sube, por favor, vamos a cerrar en oración. As the worship team comes up, we want to close in prayer. Dios,